Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Josué, en el capítulo 1, versículo 8, de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta semana hemos estado hablando acerca de las claves para poder escuchar a Dios, porque esta nació de una pregunta: ¿cómo yo puedo escuchar a Dios? Y el día de ayer estuvimos hablando de una de las claves, y la clave primordial es pasar tiempo de calidad con Dios o tiempo a solas con Dios. Y en este día, a través de este pasaje, nos damos cuenta de algo bien interesante. Y para entrar en contexto, quiero comentarte que la palabra de Dios, en estos momentos, Dios le estaba hablando a Josué. Josué venía haciendo el relevo de Moisés. Moisés fue aquel hombre que tuvo la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, de poder hablar con Dios durante 40 días y 40 noches. Y Dios durante ese tiempo le entregó las tablas de la ley escritas por su misma mano. Y este hombre, a través de esas tablas, de esas leyes, empezó a mostrar y a regir las cosas que Dios quería realmente para la humanidad o que quería para su pueblo. Pero entonces Moisés fallece y Dios empieza a hablarle a Josué y a decirle: así como estuve con Moisés, estaré contigo, y a darle ánimo. Pero le da una clave importante en este día. Le da una clave y le dice que nunca se aparte de su boca lo que dice este libro de la ley, lo que dice la palabra de Dios, sino que medite en ese libro de día y de noche. Este libro hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y déjame decirte algo, que una de las maneras o una de las claves para poder escuchar a Dios también es meditar la palabra de Dios. Meditar es prestarle atención claramente a algo de una forma determinada. Mira que cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, muchas cosas vienen a nuestra mente, y quiero comentarte una experiencia que tuve, porque a veces tenemos la costumbre de leer la palabra. Muchos de nosotros leemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros, después que oramos, leemos la palabra. Pero hay algo, una experiencia que nos sucede. ¿Y qué experiencia nos sucede? La experiencia es que alguna vez tú has estado leyendo la Biblia y has estado leyendo un versículo que comúnmente o lo has leído en otra ocasión, pero ese día en especial hay una parte de ese pasaje que te está saltando, que salta a tus ojos. Pues déjame decirte que es Dios que te está hablando. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Mi recomendación, desde mi experiencia, esto es lo que yo hago. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios y hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, hay un pasaje que salta a mis ojos, ¿qué hago yo? Yo leo el contexto, un versículo que está en la mitad, yo leo el capítulo completo para poder entender el contexto de por qué se está diciendo eso ahí. Pero también mi recomendación, al meditar la palabra de Dios, lee varias veces el pasaje. No te quedes solamente leyéndolo una vez. ¿Sabes? Te voy a contar una experiencia que una vez estaba orando y le estaba pidiendo al Señor fuerzas. Y le estaba diciendo a Dios: Señor, dame fuerza, me siento cansado, me siento agotado. Y te pido que hoy me dé fuerzas. Y dentro de mí sale una voz que dice, Salmo 92, versículo 10, y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Y cuando yo escuché esa voz, repetí ese versículo en la oración y dije: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Pero eso no quedó allí. Empecé a meditar en ese pasaje, a leer el capítulo 92 de Salmos, y empecé a meditar el pasaje y empezaron a salir preguntas. ¿Qué tiene que ver el búfalo con que Dios me va a ungir con aceite fresco? Porque hay cosas que están en la palabra que tú necesitas investigar, que tú necesitas escudriñar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando yo leí ese pasaje del Salmo 92, versículo 10,
Yo empecé a investigar, empecé a buscar por Google, empecé a investigar las características del búfalo y me encontré con una sorpresa impresionante, que cuando el versículo está hablando de que aumentará mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco, encontré que el búfalo tiene unas características impresionantes, y es que el búfalo cuando más se cansa es cuando más fuerza tiene. Cuando se siente más cansado es cuando más fuerza tiene. Y la otra característica que me preguntaba yo, que qué tenía que ver el búfalo con ser ungido con aceite, y es que el búfalo cuando siente que hay un enemigo que lo quiere atacar, por lo regular siempre el enemigo del búfalo es el león. El león. Y cuando él está atravesando en un territorio donde hay leones, él empieza a agitar el lomo. Y cuando empieza a agitar el lomo, empieza a brotar de él un aceite. Y ese aceite cubre desde el cuello y todo el cuerpo. Y lo hace ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando el león quiera enterrar sus garras se resbalen. Imagínate, impresionante la respuesta de que Dios me dio a través de ese pasaje. Pues déjame decirte que así también te puede suceder. Así también te va a suceder. Cuando veas un versículo que te está saltando y hay términos que de pronto no entiendes, ve, busca, investiga, escudriña para que puedas entender qué es lo que Dios te quiere decir. Toma tiempo, no solamente medita el pasaje en el momento, no, sino que pasa todo el día meditando el pasaje. Cada vez que es meditar, a medida que tú vas leyendo la palabra, a tu mente inmediatamente empiezan a aparecer recuerdos. Te empiezas a dar cuenta que la palabra te está mostrando algo y tú recuerdas algo específico. De pronto aquella vez cuando te sentías también cansado y el Señor te dijo otro pasaje bíblico y también de ahí te saltó hasta otro mensaje bíblico. Es necesario que medites, y cuando estés meditando esto, medítalo todo el día y trata de escudriñar qué es lo que Dios me quiere decir realmente. Otra cosa interesante, hay personas que tienen la capacidad, por la forma en que ellos son, yo lo llamo el sistema que tiene esa persona, es necesario que escriban los pasajes, escriba el versículo, escriba y desarrolle el mensaje que Dios le dijo ese día, y eso va creando en usted una capacidad para poder desarrollar mensajes para predicar. Pero hay personas que si no lo escriben no lo pueden memorizar, y hay personas que solamente leyendo el pasaje memoriza el pasaje. ¿Qué otra cosa hay que hacer aparte de esto? Repetirlo. Cada vez que tú medites en ese pasaje, vuelve y repite el versículo que te llamó la atención. Y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y cada vez que empieces a repetir ese mismo versículo, a tu mente van a llegar las imágenes que tú investigaste. Y de esta forma puedes entender cómo Dios te está hablando. Hay veces que tú vas a estar orando y Dios te va a recordar los versículos, y lo que viene a tu mente fue lo que tú investigaste. Vas a ver al búfalo cómo mueve el lomo y cómo brota el aceite. Vas a ver al búfalo cómo él tiene fuerzas. Así también te pasará a ti, porque de esta manera es en la que Dios te está hablando en ese día. Medítalo, tómalo con tiempo. Todo el día medita el pasaje que Dios te dio para ese día, y de ahí tiene Dios una bendición impresionante para ti. Y quiero, para terminar, como siempre lo hago en todos los pasajes, es necesario que todos nosotros conozcamos a Jesús. Comparte este mensaje con otras personas. Mucha gente necesita conocer a Jesús. La palabra de Dios dice claramente que Él vino por salvación de nosotros, que Él se entregó para salvarnos a nosotros. Pero es necesario, para poder vivir esa salvación, aceptar a Jesús en nuestros corazones, y a medida de que Él vaya entrando en nuestra vida, va a hacer unos cambios impresionantes en nuestro corazón, de una forma que no lo vamos a poder entender. Y en este día te invito a que hagas esta oración después de mí, repitas esta oración después de mí, y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día. Reconozco, Señor, que soy un pecador, y por eso te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias
porque toda persona que va a escuchar este mensaje va a ser impactado, Señor, por tu voz a través de la meditación de la palabra. Padre, que cada vez que ellos estén leyendo tu palabra, Señor, los versículos les salten, Padre Celestial, y que ellos aprendan, Padre Santo, a meditar en ese pasaje todo el día lo que tú has hablado, y poder extraer la voz que está detrás de la altura, poder extraer la voz que está detrás del pasaje que se está leyendo, Padre Celestial. Yo te doy muchas gracias, porque sé que a muchos, Señor, les has hablado, pero sé que a muchos que también le hablarás. Y sé, Padre Celestial, que cada día, Señor, a medida que vayan escuchando estas enseñanzas, cada día la voz tuya será mucho más clara para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida de una forma significativa. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.